Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta sesión, es la sesión número 3 de nuestro curso y voy a empezar la sesión diciendo que yo dije la semana pasada, en la sesión pasada, de que íbamos a empezar la sesión con la prueba, pero valorando, vimos que mucha gente está todavía indo en camino y todo eso. Entonces, al final, tipo 7:30, 7:40, yo cierro la sesión y los pongo a trabajar en la prueba. Así que ya está el enlace del cuestionario en la plataforma, pero va a abrir hasta las 7, cuando yo diga entre 7:30 y 7:40. ¿Ok? Así resulta más fácil para ustedes y nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar de muchos temas también. La prueba es una, pues, son como 7 preguntas, 6, 7, bien facilita, no se preocupe. Bien, entonces voy a empezar, profesora Michelle, buenas tardes, no había saludado, profesora María Lisbeth también, saludos. Ok, entonces voy a empezar. Hola, doctora. Hola, hola, hola. Voy a empezar compartiendo con ustedes aquí la agenda de la sesión de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Pues esa bienvenida, esa explicación que yo pues di sobre la prueba. Vamos a trabajar, iniciar trabajando en volver a discutir, a platicar y a ver sobre elaboración de los instrumentos. Ustedes hicieron trabajo de grupo la semana pasada, pero yo me parece mejor cambiar un poquito aquí la metodología para ser un poquito más didáctica. Entonces vamos a dar 2 ejemplos. Los ejemplos son muy poderosos, pueden ayudar, en algunos casos tal vez no, pero yo voy a hacer una explicación de cómo se deriva desde el objetivo, el marco teórico, a tabla de especificación, hasta la elaboración de las preguntas del instrumento, cómo se hace a través de un ejemplo. Y el segundo ejemplo es de un trabajo realizado por un grupo de la especialización que yo pedí que compartiera lo que han hecho, porque yo ya recibí, revisé, tuve tiempo de revisar el día de ayer y pedí, que es el trabajo que realizó, que envió la profesora Ana Julia, profesora Eneida y la profesora Gelda. Entonces, y vamos ahí conversar un poco, porque parece que hay algunos enredos, hay algunas confusiones, cómo hacemos esa tabla de especificación, cómo esto sale, de ahí salen las preguntas, vamos a trabajar en eso. En un segundo momento, vamos a hablar de elaboración de ítems, de los instrumentos, algunos aspectos a tomar en cuenta. Entonces, yo voy a retomar las 5 técnicas de investigación que nosotros estamos trabajando en el curso para dar algunas ideas. Y voy a hacer algunas orientaciones con relación al trabajo final de la especialización. Voy a pedir que ustedes nos adelanten a la María Luisa y a mí una ficha de lo que ustedes quieren hacer como trabajo final. Nosotros sabemos que algunos de ustedes, algunos grupos ya tienen adelantado algo y quieren terminar eso que han adelantado en otras clases. En nuestro curso, ¿verdad? El curso que sigue después del curso de evaluación del currículo, para finalizar, hacer el trabajo final de la especialización. Entonces, vamos a hablar de eso y después vamos a hacer la prueba, que yo creo que nos dilata más de 20 minutos. Esta es la agenda de la sesión. Tenemos una agenda llena, pero vamos a ver si podemos trabajar bien todos estos aspectos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Responde un poco a las expectativas de ustedes, porque aquí en el aspecto 2
vamos a aclarar dudas que ustedes pueden tener con relación al trabajo final de este curso, ¿no? Que es la planificación de la investigación. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay algo que ustedes quieren abordar y que dicen, Renata, eso vos no has tomado en cuenta? ¿Sí? Muy bien. Juan Carlos hizo así. Gracias, Juan Carlos, por reaccionar. Súper. Ya vi. Vamos a ver quién. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ok. Digo que sí, porque el silencio otorga, ¿verdad? Ok, Sí, muy doctora. bien. Me gusta que atenda. Entonces, yo voy a empezar con... voy a empezar con lo primero, elaboración de instrumentos desde el marco teórico. Vamos a ver aquí. Cuando hablo de operacionalización de variables o hacer una tabla de especificación, eso es un proceso fundamental para construir un instrumento, para construir un cuestionario, para construir una entrevista, para construir una guía de un grupo focal, porque si no, si yo construyo solo a partir del objetivo, se pierde la especificidad de lo que quiero, de la información que quiero recoger. Entonces, esta operacionalización de las variables o de las dimensiones, de los aspectos de mi estudio, consiste en traducir estas dimensiones de mi estudio en elementos medibles, pasar de las dimensiones a indicadores y de esses indicadores a pregunta. E agora vou dar um exemplo de um processo investigativo. Este exemplo foi trabalhado por el grupo 4 e el grupo 5, creo. E se depois querem comentar, comentem. Vamos a empezar. A ver, esse é el estudio que se hizo sobre aprendizaje servicio. La pregunta de investigación, la investigación evaluativa es la siguiente. ¿Cómo es la participación, el servicio y las competencias que desarrollan los estudiantes que participan en proyectos de aprendizaje y servicio universitarios? ¿Cómo se da la participación, el servicio y el desarrollo de competencias cuando los estudiantes participan de los proyectos de aprendizaje y servicio? Ellos quieren saber eso. ¿Cómo participan? ¿Qué tipo de servicio hace? ¿Y qué competencias desarrollan? Ok, esta es la pregunta. El objetivo de la investigación es conocer el desarrollo de competencias, el ejercicio de participación y el servicio realizado por estudiantes que participan en proyectos de aprendizaje y servicio. Es una investigación de enfoque descriptivo, va a describir cómo se da el desarrollo de competencias, cómo se da la participación de los estudiantes y el servicio realizado por ellos. Ok. Después tiene 4 objetivos específicos. Primero van a describir y analizar el ejercicio de participación, van a describir y analizar el desarrollo de competencias, describir y analizar el tipo de servicio, identificar y conocer la valoración que ellos, estudiantes, realizan con respecto al desarrollo de competencia, el ejercicio de participación y el servicio realizado. Es esto lo que quiere el estudio. La pregunta está concatenada con el objetivo y los objetivos específicos detallan el objetivo general.
Entonces, el marco teórico, ellos hacen un marco teórico porque ¿qué cosa es la participación de los estudiantes? Entiendo por participación. ¿Qué entiendo por el tipo de servicio realizado? O por el desarrollo. Entonces, él hace los investigadores definen un marco referencial. Cuando hablamos de participación, nosotros estamos hablando de esto. Nos referimos a esto. Cuando yo hablo de retroalimentación de los aprendizajes, yo me refiero a eso. Cuando yo hablo de calidad docente, la calidad docente significa que el docente está preocupado para que los estudiantes aprendan, que el docente prepara bien sus clases, que el docente retroalimenta en tiempo y forma, que el docente responde de manera adecuada a la pregunta a los estudiantes. Esto que todo estoy diciendo son indicadores de la calidad, de la dimensión calidad docente, ¿verdad? Entonces, aquí en este ejemplo es para el concepto de participación, porque ellos quieren valorar la participación de los estudiantes en los proyectos de aprendizaje-servicio. Entonces, dicen ellos que para el concepto de participación se parte de un concepto multidimensional, que incluye diferentes niveles de participación que están condicionados, a su vez, por las posibilidades reales de poder hacerlo y el nivel de implicación. ¿Cuánto pueden participar y el nivel de implicación que tienen? Entonces, aquí viene. Entonces, miren aquí. Dice, sobre los diferentes niveles de participación, yo copié una parte del marco teórico de ese trabajo. Sobre los diferentes niveles de participación, nos basamos en una taxonomía de Tria y Novella, con dos autores que hicieron una taxonomía de participación en proyectos de aprendizaje-servicio. Entonces, estos investigadores leyeron este Tria y Novella. Aquí hay un referente importante para nuestro estudio. Entonces dijeron, bueno, este Tria y Novella dice que los niveles de participación pueden ser 4. Una participación simple es cuando el estudiante toma parte en un proceso como un espectador, sin intervenir. Una participación consultiva de cuando ele é escuchado sobre os assuntos que preocupam. A participação projetiva é quando o estudante sente como próprio o projeto e intervém em todos os momentos. E a metaparticipação é quando, a partir de uma primeira participação, se generam novos espaços e mecanismos de participación a partir de lo que piden o exigen los propios participantes. Entonces, define 4 niveles de participación. Estos 4 niveles son las unidades de medida. Vão ser, esta es la medida que va a utilizar el investigador para medir el nivel de participación de los estudiantes en este estudio de aprendizaje-servicio. Entonces, mire, aquí derivo el concepto. Participación, entonces, en el tema de participación definieron 2 dimensiones. La primera es niveles de participación, que hace referencia al grado de implicación de los estudiantes en las diferentes fases de un proyecto, que están relacionados con estos 4 niveles. E 2 são os condicionantes de participação, aspectos personais, sociais e organizativos que podem estar influenciando em la participação dos estudantes em los projetos. Quedemos com a dimensão 1. Aqui está a tabla de especificação de
la tabla de especificación sobre el concepto participación. Entonces, aquí dice, dimensión, niveles de participación. Observen, vuelvo para atrás. Aquí vão, o objetivo específico é descrever e analisar o exercício de participação dos estudantes. Os investigadores que disseram que o exercício de participação tem dois aspectos, duas dimensões, os níveis de participação e os condicionantes para que sua participação se dê. E os níveis estão aqui definidos no marco teórico. Dicho isso, esse marco teórico, esses 4 aspectos estão aqui. Os indicadores são níveis de participação. Os estudantes participam em todo o processo, participam em alguns momentos, participam em diagnóstico de necessidades, participam em processos de avaliação, participam em novos projetos e decidem realizar uma ou outra atividade, né? Não só o que é da expectativa. A medição, a escala de medição vai ser cerrada. Decidir o que vão fazer através do questionário a los estudantes, vão fazer um questionário aos estudantes que les vão perguntar como estão participando, mas não estão fazendo uma pergunta aberta, não estão dizendo, a ver, fulanito, explica-me como participar de tu projeto de aprendizagem e serviço. Ah, eu vou todos os dias. Ai, às vezes vou. Ai, me gusta participar, pero... Não. Eu defino com mais claridade. Vejam as perguntas. Este é o questionário. De aqui, destes indicadores, destes aspectos ou níveis que eu defino de participação a partir do marco teórico, em questionário se hace essas perguntas. Se pergunta ao estudante, indique com qual das seguintes declarações se identifica com o projeto APS que vos participar. Pode marcar mais de uma opção. Então, he participado em todo o processo, he participado em alguns momentos, he dado minha opinião quando queria, he colaborado voluntariamente, sempre he pedido informação, he generado um novo projeto a partir de minha participação ha sido suficiente, nula, participei na avaliação do projeto. Te dá todas essas alternativas. Então, se a maioria dos estudantes diz que ha participado em todo o processo, significa que a maioria está em um nível de meta-participação. Entenderam a lógica? Como se vai desglossando de essa, ou seja, eu defini para mim um conceito, que é um conceito que quero analisar, eu quero saber como participam, pero então eu parto de um conceito, de uma teoria ou de outros autores. Bueno, se pode classificar em 3, ou como um edifício, por exemplo, eu quero saber classificar edifício, me vou meter onde não sei, verdade, professor Napoleão? Eu posso ter edifício vertical, edifício horizontal, as características de um é essa, as características de outro. Daqui estamos dizendo, se eu quero valorar a participação dos estudantes, vou usar esses critérios, esses níveis, vou adotar uma teoria, uma classificação. Adoptando essa classificação, que é meu marco teórico, em la tabla de especificação, em el aspecto ou na dimensão, porque as dimensões são os aspectos que quero evaluar, o que quero estudar, o que quero analisar. Em el aspecto níveis de participação, eu tenho todas essas opções, esses indicadores. Em el outro aspecto de condicionantes de participação, são os motivos por los que se participa. Há vários. Se é um projeto obrigatório ou optativo,
si quiero hacerlo porque me gusta el aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? O si está, las características organizativas, si está cerca de mi casa, o si el error y no puedo ir, etc. Bueno, y aquí eso es. Entonces, no sé si pudieron, si quieren hacer alguna pregunta, ya terminé de explicar, y antes de entrar, de pedir a Ana Julia, a Eneida y a Gelda, no sé cuál de las tres va a presentar. Su ejemplo, yo quiero saber, ¿hay alguna pregunta? ¿Fui clara? ¿Los confundí? ¿Quedó claro esa lógica entre el marco, la tabla de especificación que está relacionada con ese marco y las dimensiones son los aspectos? Las dimensiones son los aspectos que quiero evaluar, estudiar. Y los indicadores son como las medidas, las unidades de medida. ¿Cómo mido eso? Miguel. Buenas noches. Maestra, quiero hacer una consulta en referencia a la literatura que nosotros podemos utilizar, bueno, en relación al marco de referencia. De acuerdo a la rúbrica se establece que deben de ser no mayor a 5 años, ¿verdad? De los estudios realizados. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos dentro de nuestro marco de referencia alguna literatura, alguna teoría o algún autor que tenga algo que sea significativo para nosotros, pero que tenga más tiempo, un mayor tiempo de los 5 años? Debes utilizarlo, Miguel. Buena pregunta. Debes utilizar. Hay gente que escribió algo súper importante hace 20 años y que no está pasando del tiempo que es referente, que es un referente en todas las áreas disciplinarias, Miguel. Ya en arquitectura, en medicina, hay gente que es referente, hay textos que son clásicos y que sí vale la pena utilizar. No es que voy a hacer toda, pero no es ningún pecado utilizar algunos gurús que son referentes en mi referente teórico, ¿ok? Gracias, maestra. Okay. A la orden. Por ejemplo, en mi tesis doctoral hay un tipo que es show sobre el tema del profesional reflexivo. Es un libro que él escribió hace 20 años, tal vez. Yo tuve que citarlo, porque a partir de lo que él escribió, un montón de gente escribió. ¿Cómo no voy a citar el tipo que crió el concepto? Es importante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos. ¿Quién va a presentar? ¿Ana Julia, doctora Tenório o Jetta? Ana Julia. Adelante, Ana Julia. Ahora ¿Me vamos. escuchan bien? Sí. Yo tenía una consulta antes de presentar. En nuestra tabla de especificaciones, nosotros no, en el proceso que trabajamos, no definimos antes como la escala de la pregunta, ¿no? Sí en nuestra mente ya teníamos claro el tipo de pregunta a utilizar y así construimos el cuestionario a partir de las dimensiones y los indicadores. Pero no hicimos previo, por ejemplo, como en el ejemplo que usted presentó, que era una pregunta cerrada con escala Likert. ¿Eso es recomendable hacerlo antes de crear la pregunta, tenerlo definido o queda como opcional al momento ya de estar en la construcción del cuestionario? No tienes necesariamente que poner eso en la tabla de especificaciones, pero cuando vos vas haciendo, tener los indicadores, vos ya vas pensando, ¿verdad? O sea, aquí la salida no puede ser una pregunta abierta. Eso vamos a hablar también hoy. No podemos abusar de las preguntas abiertas. Analizar preguntas abiertas es un trabajo
enorme. Entonces, un cuestionario lleno de pregunta abierta es de suicidarnos, ¿verdad? De tanto trabajo. Entonces, si se puede ir pensando, bárbaro. Ir ya apuntando, excelente. Si no, decir, esos son los indicadores, ¿verdad? Y, bueno, hay gente que ya en la tabla de especificación pone las preguntas directas. Hay gente que no, que deja hasta los indicadores y después, a partir de ahí, va armando el cuestionario. Entonces, en esta dimensión, estos indicadores, a veces hay indicadores que con una pregunta basta, una pregunta de alternativa múltiple, como ese ejemplo que acabo de dar, o puede ser que necesite de dos preguntas, una de alternativa múltiple, otra de escala Likert. Puede ser, porque si es alternativa múltiple, puede ser totalmente, si es una pregunta de percepción, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, muy de acuerdo, medianamente de acuerdo y todo eso. Varía bastante, ¿verdad? Eso. Dale, Ana Julia. De acuerdo. Voy a compartir mi pantalla. Correcto. Pongo atención, colegas, que es un ejemplo bien práctico, bien interesante, y que creo que ilustra bien todo el proceso de investigación. Adelante, Ana Julia. Bueno, nuestra propuesta de investigación evaluativa es realizar una caracterización de los procesos de retroalimentación que realizan los docentes en la docencia virtual, ¿no? En un curso virtual. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos comparar, contrastar de cierta manera lo que las buenas prácticas, lo que recomiendan los expertos en el tema sobre retroalimentación formativa, y ver qué realmente está pasando en las aulas virtuales con nuestros docentes. Si realmente ellos están realizando una retroalimentación que sea significativa para los estudiantes. Entonces, esa es como nuestra justificación de la investigación que queremos realizar. Para eso nosotros nos establecimos como objetivo general caracterizar las prácticas de retroalimentación que realizan los docentes en cursos virtuales, y está en amarillo porque sentimos que todavía nos falta construir de mejor manera la redacción del objetivo, por eso lo ven en amarillo, por ser un borrador, ¿no? Como objetivo específico son las grandes tareas que van a ayudar a contribuir a lograr ese objetivo general. En este caso, nosotros primero vamos a identificar cuál es la percepción de los docentes sobre sus prácticas de retroalimentación en cursos virtuales. Luego nosotros vamos a analizar las prácticas de retroalimentación que ellos están utilizando en sus aulas virtuales y nos establecimos el periodo de primer semestre de 2023. Y luego, ya viendo la percepción, conociendo la percepción de los docentes sobre retroalimentación y lo que realmente están haciendo, vamos a poder hacer, contrastar las estrategias de retroalimentación que se recomiendan contra lo que realmente está pasando en la práctica, ¿no? De los profesores. Nuestra metodología es una investigación cuantitativa y cualitativa. Se van a utilizar dos técnicas. La encuesta mediante un cuestionario. Esto nos va a permitir recopilar los datos de las prácticas de los docentes en los procesos de retroalimentación, y luego una técnica de observación con una pauta de observación para poder revisar las aulas virtuales de los profesores. No vamos a validar a los 600 profesores que tenemos, sino con una muestra, y hemos definido dos criterios para la selección de los profesores. Uno, que sean docentes que hayan impartido clases en modalidad virtual al menos durante 2 periodos académicos, y dos, que sean docentes que hayan obtenido una categoría de competente o destacado en las evaluaciones del desempeño docente que se realizan en la universidad. Se supone o suponemos que los profesores mejor evaluados realizan una mejor retroalimentación o estrategias, ¿no? de evaluación más significativas. Entonces es nuestro supuesto y por eso queremos revisar a esos profesores.
Una vez que hemos definido eso, nuestro marco de referencia, lo primero que hacemos es definir qué va a ser para nosotros la retroalimentación, ¿no? De ahí nace nuestra definición, nuestro concepto, que es la retroalimentación, es la información que comunica el docente al estudiante y que tiene por objetivo modificar el pensamiento del mismo para mejorar el aprendizaje. Así citamos varios autores que para nosotros son referentes en el tema y que nos ayudan a comprender mejor el concepto o la definición de retroalimentación. Sobre todo el modelo de retroalimentación de Hattie Timperlake, que es del 2007, como mencionaba uno de los compañeros, no está dentro de los 5 años, pero para nosotros es bien importante retomar su modelo. Lo primero, y es una de las dimensiones de nuestro que vamos a evaluar, es aquellos elementos que debe contener, las grandes preguntas que debe de responder el profesor cuando da una retroalimentación, que es esto lo que vemos por acá. Luego, dentro de nuestro marco referencial, abordamos también, desde del mismo aspecto, siempre retomando por qué es importante la retroalimentación, cómo debe de ser, los tipos de retroalimentación que pueden existir, una retroalimentación de verificación, por ejemplo, cuando hacemos un cuestionario que decimos si es correcto o incorrecto, pero además importante la retroalimentación de elaboración, cuando nosotros redactamos, ya sea de manera escrita o oral, le damos nuestros comentarios a los estudiantes, ¿no? Entonces acá hablamos también de los tipos de retroalimentación y así todos aquellos aspectos que para nosotros es importante que debe contener este tema. Nuestro marco referencial y luego nuestra tabla de especificación. Lo primero que definimos es nuestra variable de estudio, en este caso la retroalimentación formativa, su definición retomada de nuestro marco referencial, que fue lo primero que se expone, y luego nuestras dimensiones. Las dimensiones son como los diferentes, escribimos los diferentes ítems que íbamos mencionando en el marco referencial. En este caso, los elementos de retroalimentación y acá las 3 grandes preguntas que deben de ser retomadas. Luego tenemos otra dimensión que son los tipos de retroalimentación y también decimos cuáles son los tipos de retroalimentación que debe proporcionar el profesor y además propiciar, ¿verdad?, una participación a través de la autoevaluación y la coevaluación. Esa es otra dimensión. Luego tenemos las características de lo que es la retroalimentación escrita. Acá mencionamos cuáles son: simple, estructurado, conciso, etcétera, y los momentos en que se debe dar. Esas son nuestras grandes 4 dimensiones y su explicación. ¿Cómo lo vamos a poder medir? Y en nuestra tabla colocamos directamente las preguntas que responden a esa dimensión con los indicadores que nos propusimos. Por ejemplo, para conocer los elementos de retroalimentación que el profesor está utilizando, nosotros le vamos a hacer una serie de enunciados para que él seleccione con qué frecuencia realiza él esa acción. Por ejemplo, cuando usted realiza la retroalimentación de los trabajos de sus estudiantes, les recuerdo, hace referencia a los objetivos específicos que persigue en la unidad que está trabajando. Eso responde ¿a dónde voy? No, en esa gran pregunta uno tiene que decir por qué dejé ese trabajo y entonces respondemos. Si él dice que siempre lo hace, entonces nos está dando la pauta para saber que sí responde a ese elemento de retroalimentación y así cada uno de los ítems. Para esa dimensión solo hicimos una pregunta, pero por ejemplo, para conocer los tipos de retroalimentación, nosotros hacemos 2 preguntas. Uno, para conocer cuáles son las herramientas que utilizan, en este caso, en la plataforma para realizar la retroalimentación. Y 2, según el profesor, cuáles son aquellas actividades que más realiza para retroalimentar o cómo lo hace. Entonces acá también mencionamos y es una selección múltiple lo que él va a poder realizar. Y así, pues sucesivamente están por cada dimensión, perdón,
por cada dimensión, sus indicadores y las preguntas que corresponden. Y pues más al final ya está la propuesta de instrumento que contiene una descripción, una introducción del cuestionario, datos generales para conocer la población que estamos, que vamos a muestrear, y ya pues organizadas las preguntas con sus diferentes opciones. También está organizado por los grandes acápites que vamos a estar evaluando en este proyecto. Muy bien, Ana Julia, excelente. Entonces, mira lo que hizo el grupo. Ellos querían saber, a ver, vamos a pensar, en el documento curricular, en el modelo curricular de la UAM, dice que se tiene que desarrollar una evaluación formativa de los aprendizajes. Muy bien, eso es lo que dice el documento curricular, ¿verdad? Pero un elemento muy importante, una característica muy importante, un aspecto importante de una evaluación formativa es una retroalimentación efectiva a los estudiantes. Bueno, pero ¿qué es una retroalimentación efectiva? Entonces, ¿qué hizo el grupo? Entonces, él dice, bueno, queremos saber si están retroalimentando de manera efectiva los y las docentes en la educación que están dando clase en educación virtual. Bueno, entonces, no podía preguntar y decir, ¿usted realiza una retroalimentación formativa? ¿Usted realiza? Sí, claro. ¿Usted retroalimenta siempre a sus estudiantes? Sí, todas las veces. ¿Usted está de acuerdo que es importante la retroalimentación? Sí. O sea, sin tener claridad de qué es la retroalimentación formativa, que es el trozo de definir o el aspecto de una investigación donde yo defino lo que es, en ese caso, el concepto, la variable de estudio, que es retroalimentación formativa. Si no tengo claro, no puedo hacer las preguntas adecuadas y no puedo medir y valorar realmente si está o no retroalimentando de manera efectiva. Entonces, el proceso fue hacer, a partir del objetivo, definir qué es una retroalimentación de calidad, una retroalimentación efectiva. Ahí se trabajó una serie de aspectos, o sea, entendieron que hay características, la teoría dice que hay características de la retroalimentación, que hay momentos de retroalimentación, que hay tipos de retroalimentación, etc. Ese es el referente de medida, ese es el referente de calidad de la retroalimentación. Y a partir de ese marco teórico, entonces definen, organizan los aspectos, las dimensiones y van definiendo esos indicadores que surgen, que parten, que se derivan del marco que ellas mostraron anteriormente y que trabajaron, ¿verdad? Y de ahí se derivan entonces preguntas mucho más concretas y un cuestionario realmente fiable para valorar y medir lo que ellas quieren medir y valorar. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Ana Julia. Observaciones, comentarios, preguntas. ¿Quedó más claro? ¿Se confundieron más? Díganme algo. Díganme algo. A ver, digan en el chat. Escriban en el chat. Todo el mundo escribe en el chat. Escriban en el chat. El ejercicio o los dos ejemplos, ¿me confundieron más o me ayudaron a entender más? ¿Les ayudó a entender o los confundió más? Diga, Miguel. Maestras, primero, ¿verdad? Felicitar al grupo por el trabajo que han presentado. La verdad que sí está bien claro y
y bien comprensible, he quedado un poquito más claro. Solo quiero hacer una consulta en relación, ¿verdad?, al tema de que acaban de exponer, porque yo estoy más o menos en ese sentido haciendo un trabajo que es del desempeño docente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Como están haciendo el trabajo en base a una retroalimentación de los docentes, ¿verdad? De cómo es la práctica de la retroalimentación, y miro que los objetivos están enfocados únicamente a darle respuesta, pero desde el punto de vista de los docentes. Y se van a aplicar instrumentos a los docentes. Y mi pregunta es la siguiente: ¿no es necesario en este sentido, maestra, hacerle también como un objetivo y unos indicadores a los discentes? ¿Cómo se sienten ellos con la retroalimentación que hacen los docentes? ¿Qué opinan ustedes a partir de lo que dijo Miguel? ¿Qué opinan? Ese ¿Quién es el quiere tema de- aportar? Ese es el tema de investigación nuestra. Nosotros con Noel estamos haciendo una investigación similar, pero enfocado en los estudiantes, en la percepción de los estudiantes de primer ingreso respecto a la retroalimentación recibida por parte de los docentes. Es que ahí varía según el tipo de población y objetivo que definas, que quieres trabajar, que quieres investigar. Ahora, muy bien, excelente, Franklin. Aquí es importante para poder, supongamos, contrastar los datos encontrados por el equipo que está evaluando los docentes con el equipo que está evaluando la percepción de los discentes, el marco teórico tiene que ser similar. Porque si un grupo entiende que la retroalimentación es eso y usa un referente teórico diferente, no se puede comparar los resultados. ¿Ya? Entonces, ese es un tema. Ahora, también sigan comentando. Flor, diga, Flor. Buenas noches, maestra. Mi grupo, nosotros estamos investigando sobre el desempeño docente, pero desde la percepción de los estudiantes de nivel 1 de inglés. Sin embargo, al elaborar la encuesta con una escala Likert, tenemos la duda de que es lo más acertado, si usar los niveles de nunca a siempre, de satisfactorio y muy satisfactorio, poco satisfactorio, porque si es una percepción, la satisfacción de los estudiantes, digamos, el desempeño docente, pero sentimos a veces que hay preguntas como que no caben o están dentro de los indicadores, pero algunas caben en satisfactorio y no satisfactorio y nunca y casi nunca. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? No entendí bien tu pregunta, Flor. Mire, los ítems de un cuestionario pueden ser ítems de alternativa múltiple, puede ser una escala de Likert, pero la escala de Likert hay varias. Puede ser desde muy de acuerdo a nada de acuerdo, muy satisfactorio a nada satisfactorio, totalmente satisfactorio a totalmente insatisfactorio. Hay varias, pero depende mucho de lo que se quiere obtener de información y del enunciado. Si yo pregunto, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con relación a la retroalimentación de sus docentes? Muy satisfactorio, medianamente satisfactorio, que puede tener de 1 a 10, o puede tener 5, o puede tener 4 opciones, pero yo puedo hacer una otra afirmación
que no va a ser, las alternativas de la escala de Likert no va a ser satisfactorio o no satisfactorio, puede ser de acuerdo o en desacuerdo. Su docente, el docente de la asignatura tal, entrega a tiempo los exámenes. No puede ser satisfactorio, puede ser totalmente de acuerdo, medianamente, o sí y no. Sí, no, puede ser, no entrega a tiempo. Puede ser Ya, es que esa era respuesta. una de mis dudas. Por ejemplo, si tenemos, es un ejemplo, si tenemos 10 preguntas en el cuestionario y en una de ellas queremos definir los ítems como de poco satisfactorio a muy satisfactorio, pero la segunda pregunta de acuerdo o poco de acuerdo estaría correcto, siempre tiene que ir. Sí, claro Ok. que sí, Flor, claro que sí, estaría correcto, claro que sí, claro que Ok, sí. Sí, muchas gracias. a la orden. Sí. Aí, mire, eu quero fazer já uma publicidade. Mire, esse livro é a Bíblia da investigação, certo? De la investigación. Es la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Ese libro está en físico en la biblioteca de la UAM. Tiene en físico, pero además, y yo quiero hacer la publicidad aquí porque vale la pena, además, están viendo mi, espérate, déjame ver aquí. Voy a entrar aquí, universidad, sí. Además, ustedes pueden tener acceso de ese libro en la base de datos. Todos ustedes pueden entrar a las bases de datos bajo suscripción de la UAM, ¿verdad? Entonces, aquí están los ebooks de la MacroHill. Ese libro es de la MacroHill. Vos ingresar aquí en el ebook de la MacroHill, ¿será que se llama? Y aquí pone Sampieri. E vai encontrar essa metodologia da investigação, esse é de 2018. Essa é uma versão mais atualizada. E aí? Página impressa? Não. E aqui vai encontrar, sei por que me aparece essa página. Deixa-me ver. Portal. Aí tá. E aqui encontrás, o sea, como se hace marco teórico, como se hace uma investigação, la muestra, la selección de la muestra, los cuestionarios, todo. Es excelente. Y entonces, ustedes pueden, ahí, si van a hacer un cuestionario, bueno, voy a hablar del tema del cuestionario también. El cuadernillo de cuestionario que yo les compartí como material de estudio da varios tips de cómo trabajar un cuestionario. Y eso es importante. Pero además de ese cuadernillo, que si van a hacer un cuestionario, vale la pena leerlo enterito, porque dá muitos tips de como redactar uma pergunta, quando fazer uma pergunta aberta, as vantagens de fazer uma pergunta aberta ou cerrada e todo. Também dá esse livro de esse livro, Metodologia de Investigação de Sampieri, em la página 217 y siguientes, da muchos ejemplos de metodología, de cómo trabajar. Además, a propósito de la pregunta de la Flor, en la página 238 en adelante, él explica el escalamiento de Likert, que son los ítems que se presentan en formas de afirmación para medir a reação do sujeito, que pode ter 3, 4, 5, 7, 10 categorias, 10 opções. Então, dá
de cómo se puede hacer, cómo... Isso está súper bien. Yo tengo un otro también de un profesor de la Universidad de Comillas, Pedro Morales, que también les voy a compartir, que é um livro sobre como elaborar um questionário e habla da escala de Likert, questionários e escalas. Também está muito bem, muito didático. Quando já vão fazer o questionário, consultem e isso les vai ajudar. Assim que recomendo muitíssimo esse livro de Sampieri, ok? É muito didático, é muito bom. O que mais? Diga, José Leonel. ¿Quiere preguntar algo, José Leonel? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Que quiera comentar? Yo quiero felicitar al grupo. Yo siento ese grupo que acaba de presentar con una claridad de todos los pasos, de todo el proceso. Muy bien, muy buen trabajo. Mis felicitações. Os outros grupos, vou a revisar com tempo, alguns me entregaram hasta hoje e não he tenido tempo de ler, ok? Assim que já les vou retroalimentando a cada um de la maneira correta, segundo diz a Ana Júlia em seu marco teórico e a doutora Tenório. Imagínate se eu não hago como elas dizem, depois me jalo a oreja. Voy a seguir pauta por pauta, muchachas, lo que ustedes dicen que cómo tiene que ser. Ustedes también es coautora de ese marco, de cierta manera. Muy Yo sé. Bueno, ¿algo más? Entonces vamos a parar 3 minutos. Pausa ativa, levantemos, yo voy a parar un minutito aquí el record. Muy bien. Entonces, preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta que quiere hacer que quedó aquí con relación a tabla de especificación, marco teórico? El marco teórico, muchachos, si yo voy a hacer una evaluación curricular de un currículo para ver coherencia entre el currículo y lo aplicado, mi referente puede ser el propio currículo. Por ejemplo, hay una investigación, creo que la caso 2, donde el equipo de la coordinación de la carrera quería saber si los graduados tenían el perfil que decía en el documento curricular que tenía que tener. Entonces, si el documento curricular decía, bueno, los arquitectos graduados de esa universidad tienen que tener capacidad espacial, no sé, tiene que tener, a ver, profesor Napoleón, ¿qué tiene que tener? Decime 2 perfiles de los arquitectos que usted ayuda a formar. No, encendé el micrófono. Una de las habilidades básicas, ¿verdad?, que se desarrollan dentro de la carrera es lo que usted estaba diciendo, que es desarrollar la sensibilidad espacial y el manejo de la forma, ¿no?, y de los volúmenes en 3 dimensiones, por decirlo. Correcto. ¿No? Entonces, eso es el referente, pero no está en un libro teórico, está ya en el documento curricular. Eso dice el documento curricular de la carrera de arquitectura de la UAM. Si el profesor Napoleón como coordinador de la carrera, usted es coordinador de la carrera, ¿verdad, profe? Sí, entonces, sí, como sí. coordinador de la carrera, él dice, yo quiero ver si los graduados de arquitectura realmente están siendo preparados, salen con el perfil que decimos que debe salir. Entonces, él va a ver, bueno, esa es una dimensión
de análisis, si el graduado tiene capacidad visoespacial, de volumen, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, él puede tener apoyo de algunos teóricos de la arquitectura que dicen, bueno, la capacidad espacio-visual significa que puede identificar el volumen de un edificio, yo no sé nada, puede no sé qué, ahí están los indicadores, pero su referente es las dimensiones que él va a analizar son los aspectos del perfil o los rasgos del perfil, ¿verdad? Puede tener un apoyo para poder medir ese rasgo del perfil. Y no sé, puede ser un examen, como en el caso de la investigación, o puede ser la percepción de los discentes, como dice Miguel también. ¿Ustedes creen que tiene esa capacidad? Puede ser los docentes de último año de la carrera que contestem una pregunta dizendo, não, esses chavalos estão preparados, ou não, eu não vejo esse rasgo em los chavalos de último ano. Então, pode ter vários sujeitos que brindem informação ao professor Napoleão para que ele pueda realmente determinar se sale ou não com o perfil que eles... Pero um marco teórico aí, um referente, um marco de referência, é o próprio documento curricular, em esse caso dessa investigação. ¿Ok? Bien. ¿Todo bien? Entonces, voy con una segunda parte, donde vamos a ver los instrumentos. Yo sé que está un poco cansadito, pero hagamos un esforcito, ¿ok? Entonces, vamos con los instrumentos. Bueno, cierro aquí y súper les recomiendo esa. Ok. Entonces, vamos con las técnicas. Entonces, nosotros tenemos, o sea, hay muchas técnicas en los procesos de investigación. Nosotros estamos más enfocados en la investigación evaluativa, donde las técnicas son más utilizadas, son essas: encuesta, entrevista, observação, grupos focais e análise documental, análise do projeto educativo, etc. Não? Então, no questionário, há 4 critérios de qualidade para a redação de perguntas. Isso está retomado do texto 3, que vocês têm em suas mãos, que é o quaderninho sobre questionário, na página 23 a 29, porque aí dá um exemplo muito concretito de perguntas que são claras ou perguntas que não são nada claras, que não cumprem com esse critério. Então, uma é claridade, o sea, que a pessoa que vai responder o questionário entenda o que se lhe está perguntando e que seja muito concreto, ¿verdad? ¿Dónde vivís? ¿En Nicaragua? ¿En Managua? ¿En el reparto X? No. ¿En qué ciudad vive usted actualmente? Ah, en Managua. Eso es una pregunta clara, ¿ok? Que sea precisa, que en términos de precisión, que no tenga más o menos, tal vez no, eso es así. Evitar perguntas demasiadamente largas que te vão a enredar e que depois de ler um parágrafo inteiro, que foi que me estão perguntando? Evitar perguntas largas. Neutralidade, evitar perguntas que induzem a resposta. Você crê realmente que as pessoas, que as mulheres são mais sensíveis com relação a tal tema? Evitar perguntas que te induzem a resposta. E o tema da unicidade, ¿verdad? Que tenha resposta única, que não tenha uma confusão aí de respostas. Aqui, em esse... Déjame compartilhar aqui para mostrar a vocês. Deixa ver. Todo mi screen. Aqui em el documento, el cuadernillo número... No, esa es la pauta, ese cuadernillo.
Esse. El 3 es, profe. Sim, pero el quadernillo 5. Sí. Sim, é esse. Estão vendo em pantalla? Isso. Então, aqui, não? Em vez de perguntar quão a menudo hace exercício na semana normal, pergunta quão a menudo hizo exercício na semana passada. Certo? Que não sea vago, não? A extensão já hablamos. E aqui, de la unicidade que contener um solo foco, não? Que passa? Por exemplo, há perguntas que são assim. Aqui, você crê que se deve seguir usando dinheiro dos impostos para apoiar programas de arte e deporte? Espera um momentito. Arte e deporte são duas coisas diferentes. Perguntar, você quer seguir usando o dinheiro para apoiar programas de arte? Sim ou não? Para programas de deporte? Sim ou não? Uma coisa é a arte, outra coisa é o deporte. Então, o tema da unicidade é que a pergunta tenha um solo foco, não tenha dois focos, ok? E depois tem um montão de exercícios de como realizar perguntas, de errores de pergunta. Por exemplo, me gusta aprender e resolver problemas de matemáticos. Aqui não é um solo foco. Uma coisa é aprender, outra coisa é resolver problemas de matemática. Se vou meter junto, o que está perguntando? O que está pensando a gente? ¿Verdad? Isso é um problema de unicidade. Bueno, então, regresso. Então, esses são os critérios de qualidade. E há um outro elemento que nos questionários, normalmente, quando nós fazemos um questionário, deve ser uma revisão de expertos, que são pessoas que realizam uma revisão crítica do instrumento desenhado e vão emitir juízo respeito à sua qualidade, com base a vários critérios. A adequação das perguntas aos objetivos do estudo, a estrutura, o desenho da encuesta ou do questionário, se está muito larga, se está muito curta, se está fácil de visualizar, se não uma empieza em lo positivo, muito de acordo, e a outra em lo negativo, etc. Não? Omissões de aspectos críticos de perguntas que deveriam ser e que não estão contempladas, ou a presença de perguntas redundantes ou innecessárias que só aumentam o questionário, não? Isso lo vamos a fazer nós. Então, os passos para desenvolver uma encuesta são esses que estão aqui. Desde a definição de objetivos, a operacionalização das variáveis, verdade? Como vão aplicar a encuesta, se vão ser uma encuesta virtual, por papel, o que seja, o questionário, o pilotaje. Quando é um questionário, muchachos, que vocês vão fazer, por exemplo, a 200, 300, 400 estudantes, não tirem de um solo, tem que fazer um pilotaje. Tem que ter um grupo pequeno que vos aplicar a encuesta e depois perguntar, tem alguma dúvida com alguma pergunta? Há toda uma técnica para validar através do pilotaje o questionário, ok? Isso é importante fazer sempre. A seleção muestral, a aplicação e, bueno, depois a análise de resultados. Bueno, em la entrevista, as tipologias de entrevistas según el momento, si al inicio de una investigación, en la mitad o si al final, si primero hago un cuestionario y después hago una entrevista en profundidad, isso é interessante. Según el grado de estruturação, uma entrevista, estou falando de entrevistas personales, com uma persona, se o grado se é estruturada, se é semi-estruturada, se são perguntas abertas, eu chego sem guião ou com solo nos itens,
yo sugiero que siempre cuando vayan a hacer una entrevista, en el caso de una investigación, sea una semiestructurada, que significa que yo tengo una serie de preguntas, como un guioncito, pero si de repente me contesta algo la persona entrevistada que yo quiero profundizar, yo puedo hacer otra pregunta y no es un cuestionario cerrado. Entonces, yo aconsejo siempre usar essa semi-estruturada. E según o número de participantes, pode ser uma entrevista individual ou uma entrevista grupal, não? E aqui estão os passos, as fases, a elaboração, a aplicação e a análise, por supuesto, não? E a elaboração que necessita esse processo de tabla, de la operacionalização. Os grupos focales são muito comuns, isso é para conhecer a opinião de um grupo de pessoas sobre determinado tema, e é importante que não é que eu estou fazendo entrevista simultânea com 3 ou 10. O grupo focal geralmente pode ser o mínimo de 3, o máximo de 10, para que todo mundo participe e opine. E nos grupos focales, o que quer o investigador é entender como o grupo forma um esquema ou explica a perspectiva de um problema através do diálogo entre eles. Não é a opinião individual de cada um, mas como o grupo valora, questiona, critica, aporta ideias a uma situação, não? E sim, se deve elaborar uma guia de perguntas que orientem a discussão, que também se deriva de uma tabla de especificação, de uns indicadores, de umas dimensões. Todo isso, o questionário, a entrevista semi-estruturada e a guia de perguntas de los grupos focales. Também os análises de documental são muito utilizados em investigação evaluativa do currículo. É uma técnica muito comum em investigação curricular. Que documentos se analisa? Documentos curriculares, os planos de estudo, os programas de assinatura, as pruebas, os projetos que realizam os estudantes, etc. E para hacer uma análise documental, é necessário realizar uma lista de cotejo. Tem isso? Que estou buscando em esse documento? Que quero ver em esse documento? Aqui há um exemplo de uma lista de cotejo de um autodiagnóstico sobre o desenho do programa acadêmico de economia de uma universidade X. Então, na categoria de currículo, há uns critérios de avaliação. O programa acadêmico é consistente com a missão, visão e política objetivo da unidade acadêmica? Sim ou não? Cumple ou não cumple? Aqui está uma lista de cotejo. Vos tenés a categoria, tem os critérios ou indicadores, os critérios de avaliação, os aspectos a valorar e tem sim ou não. E depois poderia ter aqui observações, se é consistente, por isso, aqui já são recomendações, pero poderiam ser observações, se se encontra, sin embargo, taca. Isso é, vamos dizer, uma lista de cotejo. Pero esses critérios de avaliação, em esse caso, parte de uma guia de avaliação de uma agência ou da própria universidade, né? Depois, a observação é uma técnica de investigação através da qual se recorre a informação sobre desempenhos que se manifestam em situações de interação. Por exemplo, o desempenho de docentes realizando classes. Por exemplo, se alguém quer vir, se a professora Marilena quer saber se eu estou explicando de maneira adequada a vocês, ela faz uma lista de cotejo também,
define unos construtos a observar, por ejemplo, si el profesor Napoleón como coordenador le interesa valorar, vamos decir assim, el nivel el desempeño de los docentes de su carrera con relación a la capacidad de desarrollar pensamiento crítico. Entonces, ele vai fazer algumas observações de aula para ver se isso se dá. Bueno, pero como vou evaluar esse pensamento crítico? Então, eu tenho que ter uns aspectos a observar, não? Então, eu tenho que definir qual é o propósito da observação, que construto vou observar, quais são as dimensões, os indicadores, em que momento vou observar, a quem observo e quem é essa pessoa observadora, que não pode ser qualquer, tem que ser uma pessoa que tenha uma certa experiência e respeitabilidade por parte do observado. Aqui há, por exemplo, bueno, isso, há tipos de observação, se é uma observação estruturada ou não estruturada, se é participante ou não participante, se é uma observação de campo de laboratório, etc. Não? E aqui são passos para construir uma pauta de observação. Esse é do quadernilho 6, que também é o texto 4.5 da guia. Aqui está já o texto 4.5 da unidade 2. Donde define para ser uma pauta, essa é uma pauta de observação. Por exemplo, indicador, o maestro retroalimenta os estudantes durante a classe. Supongamos que quer também observar como retroalimentam em classe os estudantes, o equipo que está analisando a retroalimentação de parte dos docentes. Então, tem 3 indicadores específicos. O maestro retroalimenta as respostas corretas de seus estudantes, agregando informação complementar. O maestro retroalimenta os errores de seus estudantes, orientando-los para que se den conta de sua causa. O maestro retroalimenta os estudantes a partir dos critérios de avaliação previamente entregados. Então, o observador tem 3 indicadores ou critérios para analisar a retroalimentação. Poderia ter muito mais, esse é um exemplo sencillo, pero tem 3 critérios, não? Esse é outro exemplo de lista de cotejo. Se não, aqui poderia ter, não aplica, ou poderia ter observações, uma coluna de observações. Quando vamos fazer uma observação em el aula, observação em um trabalho de campo, em uma clínica, ou na clínica odontológica, ou na prática de los estudantes de medicina, eu tenho que preparar uma pauta de observação, definir o construto, definir o marco conceptual, ¿verdad? Vertido em estándar, identificar as dimensões, formular os indicadores. A partir de los indicadores, em vez de fazer pergunta, genera uma rúbrica ou a lista de cotejo e aplicar a pauta, bueno, em forma piloto, a vezes para ajustar, fazer os ajustes, ¿verdad? Então, aqui outro exemplo de indicadores de la dimensão que vou analisar e os indicadores de avaliação. Isso é para o caso de observações. Hasta aqui, 7:25. Hasta aqui, mis comentários e pues apresentação brevíssima de essas técnicas. Ustedes têm o material, eu vou a subir mais, vou a poner as páginas de Saint-Pierre, agregar las páginas de Saint-Pierre que podem ser úteis para vocês em material complementário, na unidade 2, e vou a subir outros documentos sobre encuestas, sobre questionário, o de Padre Morales, e algum outro que eu vejo interessante. Então, les vou a compartilhar
material de estudio en el caso que ustedes quieran profundizar en una técnica o en otra. ¿Ok? Llegaste, Tamara, a tu casa. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría verte! ¡Felicidades! Lo lograste. Gracias, Renata. Ala, qué horror. Fue una odisea hoy. De que el carro de ella estaba... Hasta que llegó. Llegué, inshallah. Muy bien. Entonces, colegas, preguntas, comentarios. Pregúntenme todo lo que quieran preguntar, todo lo que está en su cabeza y que quieran preguntar, o está muy claro que no hay nada que preguntar. Diga, Miguel. Maestra, quiero quedar un poquito más claro en relación a la entrevista grupal y la diferencia en cuanto a la finalidad que también realizamos un grupo focal. Porque en los dos sentidos, creo que citamos en el mismo auditorio a las personas y llevamos preguntas abiertas. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Mira, hay autores que hablan de entrevista individual y hay autores que hablan de entrevista grupal como si fuera sinónimo de grupos focales. ¿Ya? Hay gente que fala, bueno, entrevista grupal, que esos son los grupos focales. Y hay otros que no. A ver, el grupo focal es cuando yo tengo, que puede ser homogéneo o heterogéneo, es cuando eso, cuando yo quiero saber qué piensa el grupo como grupo, medir el grupo, la percepción más común entre todos, ¿verdad? La entrevista grupal puede ser a través de algunas preguntas, donde dice, ¿qué piensan de eso? Que cada uno diga, yo pienso eso, yo pienso eso. Entonces voy a apuntar o grabar lo que piensa cada uno y piensan diferente y después es como, puede ser una dinámica de en vez de preguntar uno por uno, vos reunir a un grupo y hacer una serie de preguntas o pedir que contesten un papel, una serie de preguntas y que te devuelvan eso. Normalmente, Miguel, se hace entrevistas a profundidad individuales con guía semi-estruturada ou grupos focales para valorar e profundizar em alguns temas. Por exemplo, Miguel, se eu quero a percepção de los estudiantes sobre X, sobre a qualidade do desempenho docente, eu posso fazer um questionário de perguntas cerradas, com algumas perguntas abertas, e tenho uma informação. Então, eu tenho uma informação, hago o análise de los dados, tenho o resultado, pero aqui há uma inconsistência. Estão dizendo isso, pero estão respondendo isso. Aqui tem algo que não está claro. Então, o que fazem os investigadores é, vou fazer um grupo focal com um grupo de estudantes para profundizar em alguns temas. Então, para ter mais dados, mais informação sobre alguns dos aspectos que me parecia ou inconsistente nos questionários ou relevante, que o questionário em si não me dá essa informação. Então, muitas vezes nas investigações se combina. Primeiro hago um questionário, analiso os dados, veo em que aspectos vale a pena profundizar e depois realizo ou uma entrevista a profundidade, 1, 2, 3, 4, ou realizo 2, 3 grupos focales para profundizar em determinados temas. Essa combinação é muito útil, ajuda muito, enriquece a investigação. Gracias, maestra. Disculpe. Profe, entonces, esa combinación de instrumentos, de técnicas, en el momento de realizar la investigación, ¿no debe estar planteada desde el inicio cuando definimos la metodología?
Sí, O a medida que vamos realizando la investigación, pues nos damos cuenta que necesitamos y podemos proponer otro instrumento, así sería. pode passar as duas coisas, Ana Julia. Normalmente, é bueno que uno tenha de antemano. E de antemano, eu já sei que eu vou fazer uma entrevista depois de um questionário, depois de analisar, ou depois de uma análise documental. Então, eu tenho a investigação em duas fases. Não é simultâneo. Eu primeiro recorro os dados através do questionário e sei que vou fazer uma entrevista. E claro que a entrevista se vai basar em las dimensões que tenho em minha tabla de especificações, pero talvez algumas perguntas eu vou elaborar a raiz de los resultados de mi questionário. Quando já o questionário me dá luzes e me diz, opa, aqui há algo que está dividido. Por exemplo, 40% opina isso e 60% opina isso. E será que passa aqui? Então, eu ajusto minha guia da entrevista para profundizar nesse aspecto. Normalmente, se planifica antes, mas em alguns casos podem dizer, aqui hace falta uma entrevista, então, ou aqui hace falta um grupo focal, lo vamos realizar. Pode passar também, ok? Acordate que a investigação, às vezes, não pode ser uma camisa de força, não? Tem que ter sua certa flexibilidade para lograr ter a informação que uno necessita, não? Diga, Elda. Profesora, entonces el pilotaje del cuestionario y el ensamblaje del cuestionario sería primero el pilotaje y después perfeccionar el documento, o al revés. Primeiro, eu hago uma primeira versão completa do questionário e aplico a um grupo de estudantes. Por exemplo, eu fiz uma investigação com estudantes de 7 colégios diferentes e hice pilotaje em 2 colégios. Também hice em 2 universidades, outra investigação que hice nas universidades aqui de Nicarágua. Então, hicimos um questionário, hicimos uma tabla de especificação, definimos dimensões, os indicadores, as perguntas, e aplicamos a um grupo pequeno, de 20. E dijimos, por favor, bueno, explicamos e todo isso, e dijimos, pero estamos vendo queremos saber se vocês entendem todas as perguntas. Entendem todas as perguntas? Por exemplo, aqui Sampieri habla del tema de la aplicación y da hasta unas... Maestra, una consulta. Al realizar el pilotaje a un grupo que no es el que se va a investigar, ¿verdad? ¿Este grupo debe de tener características similares al grupo que voy a investigar o no necesariamente? Similares. Okay. Sí. Similares, sí. Entonces, yo aplico a un grupo similar, claro. Si yo voy a aplicar a universitarios, tiene que ser un grupo universitario. No puedo pilotar con los docentes. No. Entonces, yo voy y aplico. Después, ahora quiero que ustedes... ¿cuál pregunta de esa les confunde? Que pergunta, ou já les digo antes também, quero saber, estou pilotando, quero saber se vocês não entendem alguma pergunta, marque com a X, se alguma pergunta está confusa, se a redação é confusa, se há alguma palavra que vocês não entendem, que você está utilizando alguma palavra que vocês não sabem o que significa, todo isso. E então, contestem, depois me sento com eles e digo, ok, então digam-me, não entendi que coisa é essa, essa pergunta está confusa, então eu vou apontando todo, e lhe digo, então, que me devolvam
con todos sus apuntes y hago una segunda versión ya del instrumento. Si está muy malo, Michelle, el instrumento, tengo que volver a pilotar, ¿verdad? Pero si está más o menos bien hecho, entonces solo hago los ajustes y ¡pum! Ahí ya lo aplico a la muestra que tengo definida. Pero sí es tiene que ser gente de mi muestra, pues, ¿ok? Te contesté la pregunta, Yelda, tu pregunta, y después se hace el ensamblaje definitivo, ¿verdad? Sí, Diga, sí, Rosana. bueno, muchas gracias. Saludos. En ese sentido, una consulta, porque como es parte de la muestra, no hay problema que al momento de que ya la tengamos, digamos, pulida las preguntas, se les vuelva a ellos a preguntar nuevamente, o eso lo deberíamos de excluir a la hora de... Fíjate que está bien tu pregunta, pero no hemos excluido. No hemos excluido. Puede ser, ahí después puede hacer, porque claro, en la muestra, eso no hemos hablado de la muestra, ¿verdad, muchacho? Pero la muestra tiene que ser aleatoria, normalmente muestras aleatorias. No en caso de entrevista, estoy hablando en caso del cuestionario. Quiero hacer una valoración de la satisfacción de la carrera de los estudiantes de arquitectura. Son 200 estudiantes, la muestra es de tanto, entonces ahí van a tener que ver con estadístico la muestra y todo eso, ¿no? Una muestra aleatoria, no puede ser, supongamos que la muestra, sí, son la muestra de 45, pero tiene que ser 45 de quinto año, de todos los años, de sexo. Entonces ahí la muestra tiene que ser tantos hombres, tantas mujeres, tanto de primer año, tanto de segundo. Y a veces puede coincidir de personas que participaron del pilotaje que son llamadas otra vez para responder el cuestionario. Yo creo que no hay ningún problema. Solo sea un caso especial de alguna, pero normalmente no hay ningún problema. ¿Qué más? Pregunten. ¿Ya? ¿Vamos? Ok. Entonces voy a subir ese material que para ustedes es importante. Y en la próxima sesión vamos a hablar de la parte de la informe de resultados, pues, y las recomendaciones, algunos aspectos con relación a eso. Pero si en la próxima sesión quieren retomar algunas preguntas sobre elaboración de cuestionario, sobre tabla de especificación, pueden preguntar lo que quieran. ¿Va a subir la presentación de la clase de hoy? Claro que sí, Fedra. Todas las veces sube la presentación y la grabación. Claro que sí. Entonces, vamos a ver, antes de que ustedes hagan su pruebita chiquitita, cortita, que está facilita, vamos a, yo les quiero decir dos cosas. Voy a retroalimentarlos, el trabajo, pero yo quiero pedir que hagamos un ejercicio de validación de los instrumentos. Es decir, pero yo les voy a avisar. Yo quería que cada uno dijera, voy a evaluar el instrumento de la Ana Julia, Eneida y Yelda. Voy a validar ese instrumento. Entonces, yo no voy a definir, voy a validar el instrumento de Norman, del equipo de Norman o del equipo de Napoleón y la Tamara. Como está en un foro, ustedes pueden entrar, ver cada uno de los trabajos y escoger a alguien y revisar. Y ahí en el foro van a hacer un análisis del instrumento, incluso pueden sacar una copia y crear una copia del documento y hacer sus observaciones y subir en el foro sus observaciones.
¿Cuáles son los criterios de análisis para revisar el instrumento? La coherencia entre objetivo del estudio, el marco de referencia, las dimensiones, los indicadores y las preguntas. ¿Está coherente todo? O de repente pergunta uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ou de repente habla de um marco teórico e a pergunta sale por la tangente. Há coerência. Depois, possíveis omissões de aspectos críticos. Há alguma omissão, alguma coisa que... Epa, aqui não perguntaram sobre isso. Ou há perguntas redundantes ou innecessárias. Ou a redação não está clara, verdade? Aqui também... aqui é um aspecto importante. Claridade de la redação. Se há uma redação clara, se sigue os critérios de qualidade que tem que ver com claridade, que tem que ver com o tema da extensão, unicidade. Aí, assim, vou deixar em aberto, não? Isso. Se há claridade na redação, então, há exercício, vale 10 pontos. Pero, o 10 pontos é se vocês vão, leem um colega e fazem um exercício e aporta. Aqui, eu estou dizendo, cada um é experto, todo mundo é experto e vai evaluar o de outro, ok? Em el caso, por exemplo, las professoras Roxana, Ángela Rosa e... se me olvidou, perdão, e Nancy, Ángela Rosa e Rosana estão fazendo uma entrevista semi-estruturada para diretores de recursos humanos do setor bancário. Talvez valdria a pena, muchachas, que também revise essa entrevista algum professor ou professora de recursos humanos de la UAM, já? Algum experto em el tema de recursos humanos de la UAM que pudiera revisar também la entrevista de ustedes. Pero bueno, e eu também vou dar mis aportes aí. Então, hagamos esse exercício e quero falar do trabalho final da especialização. Eu platiquei com Maria Luisa e nós queremos pedir que vocês llenem essa ficha. Está. Essa ficha que diga formulário de inscrição do trabalho final. Nome dos estudantes do grupo. Agora não é do curso, muchachos, é do trabalho de especialização. Pongan atenção. Formulários do trabalho final. Nomes dos estudantes do grupo de la especialização. Tipo de trabalho final que propõem realizar. Nós sabemos que alguns já estão realizando e querem terminar. Outros, talvez não tenham claro, e aqui, bueno, algumas ideias. Então, pode ser melhora de um componente de desenho curricular de um programa de grado ou pós-grado. Um componente curricular. Não vayam evaluar todo o currículo, por amor de Deus. Evaluação do desenvolvimento de los rasgos del perfil de uma carreira. Especialização e maestria. Análise da coerência entre o prescrito em el plan de estudio e a metodologia de enseñanza adoptada por los docentes. Análise da coerência entre o prescrito em el plan e a evaluação de los aprendizajes. Ou outra. Indique qual. E aqui lo vão a poner. Aqui vão a poner o tema do trabalho final, os objetivos do trabalho, o breve planteamento do problema que será estudado, indicar o marco de referência a utilizar, se vai ser o próprio documento curricular, se vai ser um autor, aqui pode ser, se vai ser um autor, se vão ser 3 autores, não sei. Algumas ideias, aqui não é algumas ideias sobre o marco de referência e o produto final. Se é um componente del desenho... Esse aqui é
Si é um... Ah, sim! Aqui é que alguns querem fazer uma melhora do desenho curricular. Então, se o produto final vai ser a melhora, aqui tá, eu creio que está mal redactado, melhora de um componente do desenho curricular. Mas, eu quero melhorar tal aspecto, componente de minha carreira. Ou se é um informe de avaliação com recomendações. Esse. Então, isso está aqui. Ustedes não têm acesso para editar. Não me pidam permisso de editar. O que vão fazer é descargar e vão a subir. Onde puse eu? Aqui se me olvidou. Aqui, vamos pôr aqui. Aqui. Subir aqui o tema do trabalho final de la especialização. Esse. Publique, envie através deste fórum a ficha do trabalho final de especialização de su grupo, del grupo. Una persona del grupo la sube. Descargar la ficha en este enlace. Listo. Ok. Enviar al foro. Ahí está. Tema del trabajo final de la especialización. E aí ustedes vão responder, nosso grupo, e esse. Então, este é o enlace para... Não sei porque não me aparece como tem que ser. Listo. Então, vocês vão a descargar e vão a mandar. Quedou claro essa parte, muchachos e muchachas lindas? Para o 28, queremos para o 28 ou para o 29. ¿Por quê? Porque a partir de conhecer suas ideias sobre o trabalho final de especialização, Maria Luísa e eu vamos a planificar a segunda etapa do curso de avaliação. ¿Para quê? Para acompanhar a vocês nesse processo. O sea, para saber bem como vamos apoiar a vocês, acompanhar a vocês, para que terminem o trabalho em tempo e forma, que necessitamos saber o que querem fazer vocês. E a partir de aí podemos sugerir, recortem aqui, não sejam tão ambiciosos, não queiram fazer tanto, vamos a enfocar-nos aqui, etc, etc. Pode ser 4 pessoas. Sei que estão trabalhando entre 4 pessoas, pode ser, pero preferivelmente máximo 3. Perguntas? Comentários? Nada? Ai, muchachos lindos, já estão cansaditos. Una consulta, lo del foro es individual, esa parte de revisar, el de algún compañero, esa es la parte individual. Sim, ¿verdad? individual, sim. Vos de quem vos querrás, independente de tu grupo. La Yelda de quem é a quiera. Miguel de quem quiera. Diz, eu vou a ver, Miguel vai dizer, eu vou a ver lo de Norma. E vai a hacer observação. De quem quiera, de quem te dê la gana. Vamos hacer, não vou estar tiqui, 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 tiqui. E se um grupo recebe la revisão de 3 expertos, pues, vai receber a opinião de 3 expertos e vai valorar se esses expertos le hicieron buenas sugerencias ou malas sugerencias. Ok. Y para el trabajo grupal final de curso,
curso. No sé si Yelda nos había hecho una propuesta, creo que de un grupo. No sé si quieres comentarle, Yelda, por si alguien de la UAM todavía no tiene el tema, que podría ser interesante lo que decías que nos puede ayudar para el CNEA. No la escuché, Roxana. Podés comentar la idea que tenía vos para los que trabajamos en la UAM, por si no tenemos un tema todavía que nos puede ayudar para lo del CNEA. ¿Cómo no? ¿Me permite, profe Renata? Claro que sí, Elda. Diga. Sí, mire, este comentario es para los que somos trabajadores de la universidad, de la UAM, y estamos relacionados directamente con la carrera. En los procesos de acreditación institucional que viene de parte del CNEA, es una pregunta para usted y si, dependiendo de lo que usted nos conteste, profesora, sería una propuesta para el grupo. En el factor currículo hay una evidencia que nos van a solicitar que tiene que ver con el estudio de pertinencia de la oferta académica, tanto de grado y posgrado de las universidades, en correspondencia con las líneas de desarrollo económico que sugiere pues el país. Y la evidencia que nos solicitan es esos estudios de pertinencia de la oferta académica. Entonces, estábamos sondeando, preguntando si nosotros pudiéramos, profesora, como forma de culminación de estudio, hacer ese estudio de pertinencia de nuestra carrera que coordinamos para tener esa evidencia. Entonces, sí, de mi parte no hay ningún problema, ya María Luisa también. De nuestra parte no hay problema. Tendríamos las dos cosas. Sería un producto que nos sirva para esa evidencia que va a ser parte de nuestra responsabilidad como coordinadores de carrera y de igual manera como nuestro trabajo de forma de culminación de estudio. Y lo relevante en este sentido es que tendríamos el acompañamiento de ustedes en una misma línea para todos los trabajos de formas de culminación de estudio. Entonces, al final, ese producto que va a necesitar nuestra carrera estaría en una misma orientación. Entonces, era una pregunta que teníamos para usted. Y al escuchar pues que es una buena idea y es pertinente hacer eso, también es una propuesta. Ahora se convierte en una propuesta para los compañeros que coordinan carreras en la universidad. Pues. Entonces, yo puedo hasta agregar en la ficha de inscripción tipo de trabajo que proponen. Voy a poner aquí, Elda, análisis de pertinencia de una carrera de la UAM como un tipo de trabajo final. ¿Okay? En correspondencia con las líneas de desarrollo económico del país. Pues. Sí, bueno, después eso es la parte del marco de referencia, ¿verdad? ¿Cómo no? Esa línea de correspondencia es parte del marco de referencia para analizar esa pertinencia, ¿ok? ¿Cómo no? Súper. Ya lo agregué y ustedes cuando descarguen lo van a tener agregado ahí. ¿Eso aporta a la autoevaluación de la carrera? Sí, ¿verdad, Elda? La pregunta sí, de Ángela profesora. Rosa. También eso es importantísimo lo que comenta Ángela Rosa. También los coordinadores de carrera tenemos como tarea la autoevaluación de las carreras, de nuestras carreras. Entonces ahí ya no serían 2, serían 3 actividades que iríamos trabajando en un mismo trabajo. Entonces eso mismo también, profesora Ángela Rosa y el resto de compañeros aportarían muchísimo a nuestro trabajo de autoevaluación de las carreras. Perfecto. Que tenemos que hacer en lo que resta del año. Muy bien. Franklin, Michelle preguntó cómo hacer la triangulación con esa información. En la próxima sesión trabajamos en eso, ¿ok, Michelle? Ok. Franklin, rapidito, porque ustedes tienen que hacer ese examen rapidito. Adelante. Yo necesito una para presentarle mi propuesta de trabajo porque el mío está enfocado en la parte empresarial. Perdón, no entendí bien lo que has dicho. No te escuché bien. Ok, perdón. Yo necesito que me regale una sesión con usted
para presentarle la propuesta de un diseño curricular que trabajé, pero para el área empresarial. Eso como trabajo final de la especialización, Franklin. Sí, correcto. Ok, entonces vamos a, claro que sí. Vos llenar la ficha explicando y ahí nosotros, María Luisa y yo, nosotros agendamos una reunión contigo. ¿Te parece? Me parece. Y poner la ficha, quiero una reunión con ustedes porque estamos, y explicar un poquito cómo está el adelanto, qué hace falta, cómo está el nivel de desarrollo de ese trabajo y todo eso. ¿Ok, Franklin? De acuerdo, gracias. A la orden. Diga, Ana Julia. Yo tengo una consulta, profesora, con respecto al tiempo para desarrollar este trabajo final de la especialización. ¿Es solamente lo que queda de la asignatura con la profesora María Luisa o hay un tiempo adicional después que finalice esa asignatura? Mire, yo entendí, María Elena, decir que era ese tiempo. Por eso que nosotros estamos haciendo esa ficha, porque lo que estamos haciendo es recogiendo información para saber cómo está el estado de la cuestión. Recogiendo información para saber qué ideas tienen ustedes, cómo están adelantando el trabajo, para poder orientar adequadamente, hablar com a Marilena e orientar adequadamente esse acompanhamento a vocês. Ok, Helena? Se vemos que vocês estão dizendo que vão transformar o planeta, decimos não. Em 4 semanas é impossível, verdade? Pero, e aí vemos como nós arreglamos, ou vemos com a Marilena se necessita um mês mais. Eu não sei, pero ella, a orientação de Marilena é terminando la asignatura, termina el trabajo final. Esa es su orientación como coordinador. Entonces, sean muy modestos en el alcance de su trabajo final. Tampoco muy chiquitito, pero no puede ser demasiado, un alcance demasiado amplio. ¿Ok? Profesora, y entonces en ese sentido, el estudio de pertinencia, ¿es posible realizarlo en un mes? Que es el tiempo que tenemos. Es una excelente pregunta. Excelente, extraordinaria esta pregunta. Si tenemos la entrevista con la gente y todo eso, hacemos, la Elda nos va a ayudar, hacemos los grupos trabajan en una metodología común, en una tabla de especificaciones común, que ya hay instrumentos para eso, y todo eso, desde los indicadores del CENEA y todo eso. Hay que ver también, ¿verdad? Se pudiera hacer en ese periodo. Sí. Buen punto, Ana Julia. Vos siempre muy aguda. Incluso hablábamos con la persona aquí de planificación que lleva el tema del CENEA, si por la premura tanto del CENEA como de la clase, se podría hacer a través de un análisis documental, aunque de cara al año que viene ya se haga las otras etapas, que es las entrevistas y eso. Y nos decían que sí, que el CENEA podía aceptar esa parte, entonces no sé si también se podría ver de esta manera. ¿Cómo, Rosana? Tal vez explicarle un poco mejor. Sí, es que no escuchamos bien, sí. Rosana, su micrófono. Sí, tal vez explicar lo que hablaste con Susi. Sí, pero Ana Julia, ¿por qué preguntaste de un mes? No es... Es que el trabajo final tiene que ser realizado en el próximo mes, Yelda. O sea, el curso de la María Luisa de evaluación que yo voy a estar acompañando va a terminar en mayo, al finales de mayo termina la especialización de ustedes. Sí, nos explicaba, en ese sentido nos explicaba la coordinadora de los procesos de acreditación de la universidad, que en primera instancia pudiéramos hacer una investigación de tipo revisión de literatura documental que nos permita comparar los perfiles de nuestras carreras y las habilidades y las capacidades que desarrollan los egresados
y comparar esos perfiles, esos rasgos del perfil con esta documentación nacional que indican cuáles son esas necesidades de formación que tiene establecido pues el país para el desarrollo socioeconómico del país. Estamos trabajando en esa línea. Entonces podría ser un análisis documental, una revisión de literatura y hacer el comparativo. Pues. Ok, o sea, Y no va también a lo ser que- algo de gran alcance, sería ya ver análisis de literatura y tal vez algún, no va a tener que hacer muchas entrevistas con muchos empleadores y nada de eso, empleadores. ¿no? Claro. Hay que ver exactamente lo que piden esse. Yo voy a hablar con la María Luisa sobre eso también, ¿ok? ¿Cómo no? Pero y el da voz também é importante que converse aí para ver quais são os aspectos que pide el CNEA, entendo eu, com relação a esse estudo de factibilidade, e comparta comigo e com a Maria Luisa para que tenhamos bem clarito como orientar aqueles que queiram fazer esse trabalho, ok? ¿Cómo no, profesora? Muchachos, si le- temos que terminar. Diga. É que Bueno, já são está as bien, 8. sí, sí, Tá está bem? bien. Ok, Voy a listo. conversarlo, lo conversamos en privado después. Isso, depois lo conversamos em Como no. privado. Perfeito, perfeito. Sí, é possível. Bom, então arranquem com a avaliação. Tienen 30 minutos para hacerla y está aquí. Les comparto la evaluación. Está en el curso. Ay, mamita. Está en la unidad 1. Aquí, actividades de aprendizaje, prueba, evaluación de los aprendizajes. Entrem, por favor. Yo voy, si quiere, copiar la dirección del enlace y comparto en el chat. Es el enlace. Entre. Quero solo saber que todo mundo pudo entrar. São 7 preguntitas muy sencillas de todo eso que hemos hablado.